Buenas tardes, mi nombre es Nelly Barreiro y soy la coordinadora del programa NAMI New Jersey en español. Bienvenidos a nuestro webinario del mes de mayo, el mes de la salud mental. El tema de hoy, duelo, pérdidas y ganancias de los familiares con hijos que viven con enfermedad mental. NAMI New Jersey está comprometido a servir a las comunidades más diversas de New Jersey. Representamos los intereses de todas las personas afectadas por condiciones de salud mental, independientemente de su edad, género, raza, etnia, origen, nacionalidad, religión, capacidad, idioma, nivel socioeconómico, orientación sexual o identidad de género. Con estas conversaciones, nuestro objetivo es generar más conciencia sobre la relación entre la salud mental y la cultura. En la conversación de hoy, los padres y demás familiares comparten la responsabilidad de cuidar de los hijos que viven con un diagnóstico de salud mental. En esta presentación discutiremos el proceso de pérdida o duelo que está asociado con descubrir que nuestros hijos tienen enfermedades mentales. El dolor sobreviene al contrarrestar el hijo o la hija que estaba saludable y que ahora no lo está. Discutiremos los sentimientos conflictivos que se generan en el proceso. Definiremos lo que es el duelo, etapas del duelo, teorías básicas sobre el duelo, tareas emocionales relacionadas con esta pena o duelo, más retos específicos relacionados con cuidar de hijos con enfermedad mental. Finalmente, nuestra invitada compartirá un ejercicio a base de dibujo para poder expresar las penas que los familiares sienten, tanto como las oportunidades o diamantes escondidos que se pueden hallar, y poner en práctica para beneficio de los adultos y de los hijos que ellos apoyan día a día. A continuación, les voy a leer la biografía de nuestra invitada, la doctora María del Carmen Rodríguez. La doctora Rodríguez, PhD, LPC, NCC, NJ, BRCC. Es la coordinadora electa de la región del Atlántico Norte de la Asociación Americana de Consejería 2022-2023. También sirve como miembro del Comité de Revisión de Estatutos de Asociación Americana de Consejería. Ha servido como presidenta de la Asociación de Consejería de Nueva Jersey durante el 2021-2022. En estos últimos meses ha sido coordinadora del Comité de Nominación-Elección del NJCA. Durante su presidencia colaboró con otras organizaciones estatales para mejorar la comunicación y revisiones que reciben los solicitantes de licencia de consejería por la Junta de Consejeros de New Jersey. Recientemente ella se retiró de la docencia a nivel graduado después de 3 décadas de haber ejercido como profesora de consejería en una universidad pública en este estado. Ella ha siempre motivado a nuevos consejeros que faciliten la curación holística de sus clientes, respetando su cultura e identidad étnica. Su investigación académica se ha centrado en el estudio de las tradiciones de sanación para la salud mental de nuestras culturas latinas y tratamientos que respeten la diversidad cultural, racial de nuestros clientes. Su investigación ha sido expuesta en conferencias profesionales a nivel local, estatal, nacional e internacional. En la actualidad, ella es consultora para agencias de salud mental y presenta temas sobre el duelo y cómo avanzar la diversidad cultural, racial, de género, orientación sexual en nuestras organizaciones y comunidades. Además de su trabajo como consultora, ella también sirve a la comunidad en general como consejera certificada en manejo de desastres para New Jersey. También es miembro de la Junta Pro Juventud de la agencia ProSID en Elizabeth, New Jersey, y del Concilio de Asesoramiento del Programa Graduado de Consejería de la Universidad de King en Union, New Jersey. En conclusión, su estilo de consultoría se centra en desarrollar la conciencia crítica de los profesionales de salud mental y sus clientes con la meta de generar soluciones a nuestros retos de vida que fortalezcan nuestra humanidad y que nuestra salud mental se fortalezca dentro de un marco de justicia social. La esperanza de la doctora Rodríguez es que los consejeros, mano a mano con sus clientes, puedan desarrollar su potencial humano al máximo. Doctora Rodríguez, bienvenida. Estamos honrados de contar con su presencia. Les cedo la palabra. Muchas gracias, Nelly.
Bienvenidos todos y vamos a compartir mi, eh, mis vistas fijas. Pero antes quiero dejarlos, motivarlos a enfocarse con esta idea que se me ocurrió hace unos segundos. Ustedes saben que estamos en el comienzo de la primavera, pero antes de la primavera siempre existe un invierno. Así que el duelo, que es el tema central de esta presentación, es como si fuera estando en un invierno que se prolonga por meses y meses y quizás años, pero que dependiendo de cómo nosotros manejemos los retos de ese proceso que se llama el duelo, podremos entonces pasar a la primavera con muchas más ganancias y perspectivas que nos ayuden a manejar nuestra vida y poder apoyar a los seres que queremos. ¿Están viendo la vista fija? Sí, podemos verla. Si de pronto podemos tener la presentación de una sola diapositiva, porque podemos ver las siguientes en el lado izquierdo. ¿La ven ahora perfectamente? ¿La están viendo? Sí, perfecto, Ok. gracias. Esto es básicamente la progresión de los tópicos que voy a discutir. Voy a definir lo que es el duelo, por supuesto. Voy a hablar de los conceptos relacionados con ese ejercicio psicológico que todos vivimos en un momento u otro. Voy a explicar un poco las teorías que existen sobre este proceso de duelo y cómo se manejan las pérdidas. Voy a tratar de aplicar ese concepto a la situación específica de los padres que viven con hijos que viven todos los días con enfermedad mental, cuáles son los retos que enfrentan estas familias y al final espero que tengamos tiempo para hacer un pequeño ejercicio y luego empezaremos a discutir si hay preguntas de los presentes. El duelo es un proceso emocional que nos lleva a ajustarnos al haber perdido algo que consideramos valioso. Eh, Generalmente lo asociamos con la pérdida de un ser humano, pero puede ser, por ejemplo, la pérdida del trabajo, la pérdida de la movilidad física o la visión, pero en este caso, el propósito de esta presentación va a ser más el aspecto emocional. Eh, Cuando nosotros perdemos a alguien que es muy valioso para nosotros, nos sentimos desequilibrados. Y también quiero recalcar que cuando nosotros vivimos esa experiencia del duelo, eso es algo que es muy personal, que ninguna persona, el duelo de cada persona es único y no se parece al duelo de otra persona, inclusive de las personas que están en el mismo hogar. Eso es importante recordar que no tenemos que comparar y decir, este está progresando o aquel no, porque cada persona tiene un proceso único relacionado con el duelo. Dependiendo de cómo somos como personas, nuestra historia como persona, inclusive nuestras características genéticas, todos reaccionamos a una pérdida de un ser querido de una manera única. Así que es importante esa idea que le estoy transmitiendo de que no hagamos comparaciones entre una persona y otra, ya que no existe un duelo típico. Cada persona tiene su propio ritmo. Eh, Cuando uno mira qué es lo que pasa durante el proceso de duelo, nosotros sabemos, a base de los estudios que se han hecho, que hay cuatro etapas básicas de una persona que está doliente. En la primera etapa es cuando sobreviene la noticia de que perdimos a este ser querido y inmediatamente la persona se siente como en un estado de shock, casi siempre, y se siente como si estuviera muerto en vida, como en inglés le llaman numbness, pero en español sería como una sensación de parálisis, de que no, como si no estuviéramos aquí en el presente. Eh, o sea, esa es la primera reacción al saber que hemos perdido un ser muy valioso para nosotros. La segunda etapa se llama la búsqueda y es como estamos concentrados en tratar de recuperar esa relación que hemos perdido y las emociones que caracterizan esa segunda etapa de la búsqueda y del extrañar es sensaciones de tristeza, sentimos coraje, nos sentimos ansiosos, nos invade la preocupación y la confusión.
Poco a poco pasamos a la tercera etapa, que es desorganización y angustia. Aquí nos sentimos que nos empezamos a separar de los otros que están a nuestro alrededor y perdemos interés en las actividades que antes nos daban placer, y sobre todo empieza a surgir esa sensación de nostalgia, y más que nada, más que nostalgia, sentimos como una sensación de apatía, una sensación de desesperanza, y empezamos a cuestionarnos todo lo que pensamos sobre la vida, si la vida es justa, si Dios está con nosotros o no está para los que son creyentes. Esa es la etapa tercera, es una sensación de desequilibrio y de angustia y de cuestionamiento. Y la última etapa del duelo es lo que se llama la reorganización. Empezamos a sentir una nueva normalidad porque el ser humano trata entonces de buscarle sentido y significado a esa pérdida y el rol que esa pérdida va a tener ahora en nuestra vida. Muchas veces cuando hemos estado en las etapas anteriores, especialmente en la primera, sentimos que nuestro apetito se impacta y perdemos mucho peso, sentimos poca energía. Y en la última etapa, que es la de recuperación, empezamos a ganar un poco ese peso que hemos perdido, empieza a regresar nuestro nivel de energía normal y empezamos a sentir un poco más de interés por las actividades que antes nos daban placer. El duelo es un proceso que nunca acaba. Los sentimientos de tristeza pueden estar ahí, latentes, y la angustia puede disminuir. Lo que hace única esa etapa última, la de reorganización, es que empezamos a poner más en la balanza todos los recuerdos positivos que tenemos sobre la relación que perdimos, en vez de estar enfocados en lo que perdimos. Los síntomas del duelo son los siguientes. En términos generales, la persona se puede sentir abrumada, está como en un estado de shock cuando es al principio, se siente como muerto en vida, como dijimos en la primera etapa, se siente mucho coraje, tristeza, sentimos culpabilidad, muchas personas sienten ansiedad y mucho miedo de cómo enfrentar la vida sin esa persona que significaba tanto para nosotros. Como dije en algunos segundos antes, el pasar por el duelo puede alterar patrones básicos de sobrevivencia como el sueño, nuestro estilo de alimentación, la absorción apropiada de los alimentos, puede debilitar en términos generales nuestro sistema inmunológico, puede complicar una condición de salud persistente y puede hacer la convivencia con nuestros seres queridos muy conflictiva. Em, Quiero compartir unos conceptos básicos sobre el duelo. En algunos casos el duelo es anticipado y lo que yo quiero decir con eso es que nosotros podemos estar en una situación, por ejemplo, con un pariente que estuvo mucho tiempo enfermo y ya lo vemos cómo se deteriora progresivamente. Y esa condición de estar con esa persona por mucho tiempo y observar el deterioro físico de esa persona y emocional nos lleva a que cuando se da el último etapa de esa persona, que es la muerte, eh, en cierta medida el impacto es como que llega con shock absorbers, porque nosotros vimos la persona pasar por todas las etapas y la vimos saludable, menos saludable y finalmente deteriorada por completo. Así que el duelo anticipado, en cierta medida, hace la experiencia de la pérdida única y en cierta medida es como si se pudiera preparar, la persona se puede preparar mejor para ese tipo de situaciones. La segunda, eh, el segundo concepto que quiero que tengan en mente es lo que se llama la pérdida súbita, que es cuando algo ocurre, una tragedia ocurre, nunca nos imaginamos que eso iba a ocurrir y la persona se nos fue. Cuando esa noticia llega, podemos sentir lo que decimos el choque emocional, nos sentimos muy abrumados porque no esperábamos que eso fuera a ocurrir. Nos va a tomar mucho más tiempo ajustarnos a esa situación y el proceso de duelo puede durar mucho más tiempo que en el caso anterior del duelo anticipado. Y el tercer concepto que quiero introducir, clarificar, es lo que se llama el duelo complicado, que es cuando el duelo no evoluciona como ocurre en muchos de los casos. La intensidad de los sentimientos y la duración de los mismos es severa y prolongada, interfiriendo con la habilidad que tiene la persona
para funcionar en su diario vivir. Muchas veces la persona que tiene duelo complicado desarrolla depresión o puede desarrollar desórdenes de ansiedad. Así que lo que distingue el duelo complicado de los dos anteriores es la dificultad que tiene la persona para adaptarse a esa pérdida debido a que la persona está asumiendo unos tipos de pensamientos y conductas que bloquean su posibilidad de adaptarse a esa gran transición de vida. Esto que yo acabo de hablar, todo lo que hablamos hasta este momento, es el duelo en términos de la pérdida física de alguien. Pero acuérdense que el tema de esta presentación es, ¿están las personas que viven con jóvenes y niños que padecen de enfermedad mental pasando por una experiencia de duelo? Y yo arguyo que sí. Cuidar de una persona con enfermedad mental puede dificultar la capacidad de los familiares para manejar los aspectos básicos de su vida. Puede suscitar una variedad de emociones en los familiares, como ansiedad, vergüenza, culpabilidad y sobre todo duelo. El duelo es el producto de que los padres o los familiares que cuidan a esa persona, a ese joven, a ese niño, se dan cuenta de que las habilidades que esa persona tenía están siendo interrumpidas por la condición emocional. Y sobre todo, si la enfermedad mental sigue progresando y en muchos casos estos jóvenes o niños no se resisten al tratamiento, eh, la conducta se empeora y las habilidades se van interfiriendo en el proceso. Todos esos cambios que los familiares están observando en ese joven o niño promueve, o sea, hace como que la persona se entre en un proceso de duelo. En algunos casos, las personas son irreconocibles después que están dentro de un proceso de enfermedad mental. La persona que ellos conocían ya no la ven y quizás nunca regrese. Así que esa transformación que se da enfrente de ellos, que ellos lo pueden observar, hace que sea como casi un proceso de duelo como el que hablamos anteriormente. Además de que esa situación de cuidar por ese familiar genera mucho estrés, mucha tensión en los familiares. Y si la persona, el joven o niño que está padeciendo la enfermedad mental, hace amenazas de violencia o muestra conductas agresivas, eso hace que el nivel de estrés de estos familiares aumente. Les quiero hablar de un estudio que recientemente se publicó por una profesora de la Universidad de Maine que se llama la doctora Karen Sporter. Ella hizo un estudio con 32 padres y madres de niños y jóvenes con enfermedades mentales. Y ella trató de encontrar cuáles eran los temas que los padres hablaban, que eran más compartidos por los padres y las madres que participaron de este estudio. Y estos fueron algunos de los resultados de ese análisis científico. Ella encontró que los padres tenían sentimientos muy similares a los de duelo que han expresado padres que han perdido hijos e hijas por el proceso de la muerte. O sea que el padre que viven con hijos con enfermedad mental tienen un duelo casi similar a los padres que han perdido hijos por la muerte. Los padres y madres que tienen hijos que han expresado conductas violentas o hacen amenazas violentas, carecen en muchos instantes de un cierre emocional y del apoyo comunitario que generalmente reciben los padres y madres que han perdido un hijo por haber fallecido. Y esto es bien importante que lo tengamos en mente, o sea que cuando los hijos desaparecen porque se murieron físicamente, la comunidad en términos generales le ofrece más apoyo a estos padres que cuando es el caso de un hijo o hija que padece de una enfermedad mental. Ella habla de un concepto bien interesante y que es que esta pérdida que están pasando los familiares de los hijos con enfermedad mental es como si fuera una pérdida simbólica. ¿Por qué simbólica? Porque el hijo está físicamente presente, pero la pérdida es innegable. Ese hijo continúa allí físicamente siendo parte de la familia, pero necesita mucho más cuidado, supervisión, y los adultos van a tener que eventualmente reconstruir la identidad del hijo para poder seguir manejando la situación. El reto de los padres que viven con hijos con enfermedad mental es que no pueden reconstruir su propia identidad.
lo que ocurre en la mayoría de los padres y madres que han perdido un hijo por muerte. En el caso de los padres y madres con hijos con enfermedad mental, se les hace más difícil poder ellos reconstruir su propia identidad debido a esta situación de pérdida que están viviendo. Les voy a dar un ejemplo de cómo los padres reconstruyen la imagen del hijo o la hija que padece de una enfermedad mental. Podrían decir que esa enfermedad no es realmente igual que el hijo o la hija, que es algo separado de ellos. Es una forma de reconstruir la identidad del hijo. O podrían decir que ellos aceptan al hijo porque es casi como si fuera tener un nuevo pariente en la casa. Eso es otra forma de reconstruir la identidad del hijo. Así que esos fueron los hallazgos principales que para mí fueron relevantes para la discusión que tenemos en esta tarde. Así que, resumiendo todo lo que hemos hablado hasta ahora, el vivir, un padre y una madre que vive con un hijo o hija con enfermedad mental, no es una situación fácil de manejar, es una situación retante que requiere mucha sabiduría, mucha paciencia, mucha perspectiva, lo cual es muy difícil porque usted como un padre o madre tiene un montón de responsabilidades, no solamente con el hijo o hijo que está padeciendo enfermedad mental, sino con todas las otras situaciones de vida que usted maneja. Así que les recuerdo lo siguiente cuando ustedes se vean abrumados y sobre todo cuando vayan a sus consejeros y es que participan de grupos de apoyo. Estas son algunas de las cosas que pueden aliviar la carga de este duelo que ustedes están experimentando. Eh, Parte es buscar una forma de crear significado en medio de esa pérdida que ustedes están viviendo, de esas transformaciones que su hijo o hija están viviendo. Por eso es que vamos a hacer un ejercicio al final. Apoyemos a los familiares a reconocer sus pérdidas y aceptar las emociones que tenemos. Algunas de ellas no son bonitas, pero tenemos que, para poderlas manejar, tenemos que aceptarlas. Apoyémoslo, apoyemos a nuestros jóvenes y niños que están padeciendo enfermedad mental por lo nuevo que ellos ofrecen, por lo nuevo que ellos representan. Apoyémoslo en este momento, en el aquí y en el ahora. Respetemos su espacio para llorar. Los padres necesitan un espacio para llorar la conexión que han perdido y eso lo pueden hacer en la oficina con sus consejeros, con sus grupos de apoyo. Necesitan llorar y está bien que lloren en un espacio protegido. Eh, Todos debemos ser más compasivos con todas las personas, especialmente los padres y madres que viven con hijos con enfermedad mental. Debemos, cuando oigamos en unas, estamos en una fiesta y oímos a alguien que hace una mofa de una persona con enfermedad mental, nosotros podemos usar esa oportunidad para educar a la gente sobre lo que es realmente la enfermedad mental y no y decirle que eso no es motivo para hacer burla de ellos. Unamos fuerza para pedirle a los legisladores y a la gente que tiene el poder de los recursos económicos para que haya más servicios de salud mental para nuestra gente y que sean más accesibles. Y finalmente, unamos todas nuestras fuerzas y nuestras voces para que no solamente sean más servicios de salud mental accesibles para nuestra gente y nuestros jóvenes y niños, pero también que sean servicios de mayor calidad para nuestros jóvenes y sobre todo para sus familiares y los que los aman. Estamos ahora en el momento en que les voy a pedir que hagan un ejercicio, pero antes de que empecemos el ejercicio quiero mostrarles unas imágenes que los van a inspirar, espero. Este se llama una recomendación para todos los que cuidan de un ser humano, de otro pariente que está en condiciones que no está gozando de toda la salud que ellos tienen. Seamos amables con nosotros mismos, no alimentemos la sensación de culpa y siempre nos recordemos que no podemos hacerlo todo, pero lo que hagamos, tratemos de hacerlo bien. Aquí hay una idea de una consejera que se llama Marianne Williamson que dice, no sanamos el pasado quedándonos en el pasado. Sanamos el pasado cuando vivimos en el momento presente, en el aquí y en el ahora. Así que lo que quiero, voy a parar
Lo que quisiéramos ahora es que tomáramos un pedazo de papel en blanco. Si tiene crayola, puede usar crayola. Si tiene lápiz, usa lápices. Lo que me gustaría que usted dibujara en ese papel es cómo usted se siente por dentro cuando usted está observando los cambios que ha vivido su hija o su hijo, sea adulto, sea adolescente, sea niño. Quiero que ponga en un papel cómo usted siente esa pérdida y puede hacerlo con colores, puede hacerlo con dibujos, formas, y quiero que recuerden que esto no es un ejercicio para solamente los que les gusta dibujar, sino que para cualquiera de ustedes. Simplemente expresen cómo se sienten con esas pérdidas que han vivido cuidando de ese familiar que padece de la enfermedad mental. Si quieren hacer un comentario en el área donde pueden hacer comentarios, si han terminado, se los voy a agradecer. A manera de recordatorio para nuestros participantes, pueden ir al cuadro de chat de preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla por si desean comentar algo. Gracias. Espero que hayan tenido suficiente tiempo para hacer el dibujo. Ahora lo que quisiera es que viraran el papel por el otro lado y escriban o dibujen cuáles han sido los recursos que los han ayudado a ustedes para seguir en pie de lucha. Pueden escribirlo, pueden dibujarlo, cualquiera de las dos formas está bien. Espero que han tenido suficiente tiempo para hacer lo que les pedí. Si quieren poner algún comentario de algo que aprendieron, de hacer este ejercicio a base de dibujo, se los voy a agradecer. Yo les voy a enseñar. Este fue un dibujo que una persona en otra presentación hizo. Y lo que ustedes ven en el dibujo es la sensación que tiene la persona del dolor que cae sobre la persona, y el dibujito abajo en el centro es cómo él se siente. Nalgi, no estoy clara si ellos quieren participar dando comentarios, y si no, entonces podríamos pasar a las preguntas. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora Rodríguez. Al momento no veo ninguna pregunta en el chat, pero sí tenemos preguntas de las personas que se registraron. Vamos a ¿Hay ver. preguntas de la audiencia? De la audiencia no veo ninguna, pero sí tengo preguntas de las personas cuando se registraron. Perfecto, pues vamos a ellas entonces. Entonces, a ver, dice aquí, hay una pregunta. ¿Cómo es el proceso de duelo cuando nos enteramos oficialmente que nuestro hijo o hija tiene un diagnóstico de salud mental? Yo me imagino que en mi caso, por ejemplo, cuando me enteré de mi mamá, en el caso también de mi hermana pequeña, es una sensación de desesperación, porque a diferencia de una enfermedad como, por ejemplo, qué sé yo, diabetes, eh, cuando son ese tipo de enfermedades, usted sabe que hay unos protocolos que se hace para cuidar a esa persona. En el caso de las enfermedades mentales, toma tiempo para que la persona pueda encontrar el medicamento, la dosis que es la más idónea para esa persona en el momento que la está padeciendo. Inclusive algunas personas pasan mucho tiempo antes de que lo diagnostiquen apropiadamente, en forma correcta. Así que eso contribuye más a la angustia y en cierta medida al deterioro de la persona que está viviendo con enfermedad mental. Y por supuesto le va a causar mucho más dolor y va a aumentar la sensación del duelo de las personas que están a cargo de ellos. Eso es a nivel un poco superficial.
y sabemos que los seres humanos, a pesar de que esos son golpes terribles que pasan en la familia, también tenemos una capacidad de resiliencia, de ajuste a todo lo que nos pone la vida. M- m- Muchas veces yo le he dicho cuando trabajaba con los estudiantes de consejería, que una enfermedad mental es uno de los grandes retos de este momento histórico y no hay tantos recursos asignados para el estudio de las enfermedades mentales como lo hay para las enfermedades físicas. Y por lo tanto, es cuando la persona que nosotros queremos es impactada por esta condición, eh, es mucho más el peso de la situación, se siente más que en el caso de las enfermedades físicas. Y por eso es que yo siempre recomiendo que las personas no pasen por este dolor solo, que busquen el apoyo de NAMI, que participen de grupos de apoyo, que si pueden ir a un consejero, que vayan, porque el peso se comparte mejor si nosotros aceptamos que estamos débiles y que necesitamos apoyo. Aceptar que estamos débiles y necesitamos apoyo es una señal de sabiduría. Espero que haya contestado la pregunta. Muchas gracias, doctora. Vamos a ver si tenemos acá. No, al momento no, pero sí tengo otra pregunta que dice, ¿se convierte el dolor en un acompañante para el resto de nuestras vidas o se aprende a vivir sin ese dolor? ¿Y cómo luce esta dinámica de quién pudo ser mi hijo o quién pudo ser mi hija? Cuando yo oigo esta pregunta, Nelly, yo pienso que las dos cosas ocurren simultáneamente. Nosotros aprendemos a vivir con ese dolor de ver la transformación que ocurre debido a la enfermedad mental de nuestro joven o nuestro niño o nuestro adulto joven. Eh, Aprendemos a vivir con eso y, y aprendemos que aunque es una experiencia que no quisiéramos que nuestro joven pasara o nuestra joven pasara, es parte de la ley de la vida que diferentes personas por sus características genéticas, por su historia única como persona, por sus situaciones de familia, padecen de enfermedades mentales. Así que nosotros, al principio el padre o la madre puede decir, pero ¿por qué mi hijo? Y la pregunta más interesante es, ¿cómo esta experiencia puede enriquecer a mi hijo, a mi hija? Y no es una sentencia de muerte para ellos, sino que es una situación de aprendizaje, tanto para el que está padeciendo la enfermedad como para los familiares que están en el entorno cercano de ellos. Ustedes pueden estar sorprendidos porque muchas personas mantienen esta situación en completo secreto, pero hay enormes, innumerables personas en esta sociedad y en el mundo entero que padeciendo de enfermedades mentales han sido increíblemente productivos. Ah, y uno de ellos es el presidente Abraham Lincoln, que luchó con una depresión crónica gran parte de su mandato como presidente. Y la mayoría de las personas no saben eso. ¿Quién fue su pilar para el poder seguir manejando su vida a pesar de su condición? Fue su esposa. Así que el hecho de que una persona, nuestra joven, esté pasando por este reto de salud, no es el final de su vida y nosotros podemos mantenerles la esperanza de que ellos van a poder salir adelante aprendiendo a manejar su enfermedad y siguiendo dándole al mundo los regalos que ellos traen para enriquecer este mundo que necesita de ellos. Muchas gracias, doctora. Tengo una pregunta que están haciendo ahora mismo, sino En que el chat sí, entonces dice que si puede compartir alguna lectura de hijos con padres con enfermedad mental. O se no entiendo refiere, ajá, sí, se refiere a que si puedes compartir artículos o libros. hay un artículo, yo le voy a mandar las referencias a Nelgi y después tú las pones junto con cuando lo descargues. Perfecto. Eh, hay un artículo que salió en el New York Times de un señor joven que padecía de
esquizofrenia. Y él mismo fue entendiendo qué fue lo que lo llevó a la esquizofrenia. Y lo que a mí me gusta de este artículo es que muchos de los libros que se han publicado sobre la enfermedad mental están escritos por los científicos y muchos de ellos no han padecido de enfermedades mentales. Y este artículo que se publicó de este señor joven es valioso porque es la experiencia de una persona que ha vivido la enfermedad mental y cómo él aprendió lo que significaba pasar por ese proceso. Y lo que recuerdo del artículo de este señor es que él dijo que lo llevó a este deterioro emocional fue que él había dejado a un lado su capacidad espiritual, su sensibilidad espiritual, y había seguido los consejos que le daban el mundo en que él estaba, de que él tenía que ser exitoso a nivel económico, y él sacrificó su espiritualidad. Ese vacío espiritual fue ese desbalance entre hacer dinero, ser exitoso y desperdiciar o descuidar su parte espiritual, le llevó a sufrir de esta enfermedad. Y entonces él trató, en, en, a medida que fue aprendiendo sobre él mismo y sus necesidades, de cómo darle espacio regular y cuidado a sus necesidades espirituales de una forma consistente para que él pudiera seguir gozando de salud emocional y física. Ese es un estudio, es un artículo que es maravilloso, que en cierta medida lo que nos enseña este señor es que a pesar de todas las dificultades que él enfrentó, él logró ganar perspectiva y logró aprender que él tiene diferentes necesidades y que todas son importantes, especialmente el área espiritual. Bien, muchas gracias. Esperamos entonces que nos comparta el artículo para podérselo enviar a nuestros participantes a través de sus cuentas electrónicas. Tenemos dos preguntas más de nuestros participantes. Dice, ¿el mantener estas enfermedades en secreto no facilita los cambios que podrían ayudar? La pregunta es, ¿cómo es la pregunta? El mantener estas enfermedades en secreto. El, No, el, el, nosotros tenemos mucho estigma en cuanto a la enfermedad mental y por eso es que muchas familias no quieren hablarlo abiertamente porque temen que van a rechazar al hijo, van a rechazar a la hija, van a rechazar a la familia. Eh, y yo diría que detrás de esa secretividad está también la sensación de culpa de que no quieren que nadie les señale con el dedo y diga, a lo mejor ese muchacho, esa muchacha está así por los papás. Así que existe mucha ignorancia referente a las condiciones de salud mental y eso viene de muchas tradiciones culturales nuestras, la desinformación que existe sobre lo que es la enfermedad mental. Existen muchas cosas en el Internet que no son realmente basadas en ningún estudio científico, pero la gente se lo cree porque está en el Internet. Así que todos esos factores contribuyen a que nosotros hablemos de la enfermedad mental como si fuera lo último que le puede pasar a alguien. Y nuevamente, acuérdese que cada vez que hacemos más y más estudios, descubrimos que la enfermedad mental una condición que tiene muchos factores y entre ellas uno de los factores más importantes es lo que está pasando dentro del cerebro de nosotros, la, la química del cerebro y el desbalance de esas sustancias que alimentan el cerebro. Por ejemplo, ayer mismo salió un estudio sobre unos científicos que están estudiando unas ratitas en el laboratorio y encontraron cómo una estructura dentro del área de la memoria del cerebro está relacionada con el duelo. ¿Y cómo lo hicieron? Pues porque los científicos manipularon la situación para que estas ratitas se apegaran a una compañera rata y luego, después de cierta semana, las separaban para ver qué cambios ocurrían en el cerebro de las que estaban extrañando a la otra rata que ellos apreciaron y que se conectaron durante el estudio. Y vieron los cambios que se dieron en una parte del cerebro que se llama el nucleus accumbens. Así que nosotros estamos cada día descubriendo cómo la química del cerebro tiene mucho que ver con nuestros padecimientos de salud mental. Aparte de, como ya les di un ejemplo del señor este que salió en el New York Times, que nosotros también, nuestras necesidades espirituales son bien importantes, nuestra parte espiritual es fundamental. Si nosotros la desatendemos,
eso va a tener un impacto en nuestro balance psicológico, nuestro balance emocional. Así que todos estos factores son importantes. No hay ningún misterio con la enfermedad mental. Tenemos, por ejemplo, en muchas familias hay un bagaje genético. Un ejemplo de eso es mi propia familia. En mi familia, mi abuela por la parte materna padeció de depresión, mi mamá padeció de depresión, mi hermana menor también tuvo un componente depresivo en su condición. Así que existe la herencia genética, existen las condiciones que son propiciadas por el desbalance químico en el cerebro, existe la parte de la personalidad de cada uno, nos hace reaccionar de una manera o de otra. Así que todo eso en conjunto es lo que propicia la enfermedad mental y lo que tenemos que hacer es no quedarnos con ese secreto, sino hablarlo, buscar ayuda. Mientras más pronto una persona recibe intervención por los recursos del sistema de salud, del sistema de salud mental, más, más es la probabilidad de que esa persona pueda reconstruir su vida y seguir adelante. Mientras más guardamos el secreto, mientras más le prohibimos a esa persona que hable abiertamente de esto, eh, puede, en mayor riesgo está la persona y menos las posibilidades de que pueda superar la condición. Espero que haya contestado la pregunta. Muchas gracias, doctora. Tengo otra pregunta de los participantes que dice, ¿cuál sería la manera apropiada de educar a los menores de edad que viven con familiares que padecen de enfermedad mental? Diciéndoles la verdad. Nosotros Dice, tenemos esta idea de que los niños hay que ocultarles las cosas, pero los niños saben todo, todo lo observan. Así que si nosotros hablamos de la enfermedad mental como si no estuviera ahí, si le decimos que le contamos un cuento chino a ese niño o esa niña que está viendo el deterioro de su hermana o de su hermano o del pariente que vive con ellos, estamos contribuyendo a ese problema social de no enfrentar las enfermedades mentales con honestidad, con valentía, con coraje. Así que los niños no es que le va a decir todo eso que yo le acabo de decir de lo que ocasiona la enfermedad mental, porque eso no es un lenguaje apropiado para un niño, pero usted le puede decir que su familiar está teniendo problemas con el manejo de sus emociones y que estamos haciendo todo lo posible para que su hermana o su hermano o su primo o su primo, lo que sea, quien sea que sea el pariente, para que reciba la ayuda que necesita y que estamos confiados de que con, con la intervención de los servicios de salud mental y la ayuda del el poder divino, si es que usted es creyente, su pariente va a salir adelante y todos vamos a salir adelante eh, porque, porque tenemos la esperanza y tenemos la convicción de que todos unidos podemos resolver este y cualquier problema que se nos ponga enfrente. gracias, doctora. Tengo otra pregunta que dice, doctora, mi niña tiene ADHD y ansiedad y ella tiene 8 años, tiene muchos problemas regulando sus emociones. ¿Qué terapia sería buena para ella y qué opina de los medicamentos a temprana edad? Lo primero, espero que cuando usted le trajo esto a su médico, lo primero que uno tiene que hacer cuando uno ve a un niño con una condición es llevarlo a su médico de cuidado primario, de manera que el médico eh, certifique que realmente esta es la condición que tiene el niño. Y en el caso de procesos de atención ADHD o Attention Hyperactivity Disorder, la persona, yo le recomiendo que lo lleve a un neurólogo para evaluación, eh, además del médico de cuidado primario. Y luego, en, con la ayuda, con la asesoría del neurólogo o la neuróloga, usted va a poder determinar cuál es el medicamento que más le hace falta a este niño o a esta niña. Y si usted nota que el medicamento no le está yendo bien, dele tiempo para que el niño se ajuste. Pero si usted nota que no ha habido un cambio en un tiempo razonable, usted le va, esa es una de las preguntas que le tiene que hacer al médico neurólogo o neuróloga. Es cuánto más o menos tarda para ver los efectos positivos del medicamento. Si usted nota que no ha habido un cambio,
tiene que llevarlo religiosamente para evaluación continua para que puedan regular la dosis que le dan al niño o la niña. Eh, pero nuevamente, igualito que con las condiciones de enfermedad mental, son cientos y cientos de personas en el mundo, gente famosa, artistas, compositores, políticos que han padecido esta condición y lo menos que usted se imagina es que la tuvieran. Así que eso no es una sentencia de que la persona no va a poder seguir desarrollando. Yo soy de la creencia de que el desorden de atención e hiperactividad es una forma distinta de aprender, eh, y que usted tiene que apoyar al niño, a la niña y participar mucho en las reuniones con los maestros para que usted le escuche cómo los maestros están interviniendo con su hijo o hija y usted también darles información a ellos que los ayude a ellos a poder servir mejor a su ser amado. Sí, la colaboración entre padres y maestros y el neurólogo y el médico de cuidado primario es fundamental para ayudar a los niños en esta situación. Así que, eh, de acuerdo a lo que le acabo de decir, yo creo que sí, que en muchos casos los niños se benefician de los medicamentos, pero hay que tener mucha observación y una comunicación continua con los médicos que lo están prescribiendo. Muchas gracias, doctora. Am, bueno, ahora no hay más preguntas de nuestros participantes. Tengo un par de preguntas más de los que se registraron. Ok, Y dice, ¿es la culpa uno de los sentimientos que acompaña el proceso de duelo por tener un hijo o una hija con enfermedad mental? Si así lo es, ¿cómo podemos manejar este sentimiento y los conflictos intrafamiliares debido a la culpa? yo le quería aclarar que la culpa no es una sola. Hay como 6 diferentes tipos de culpa y les voy a mencionar algunas. Se puede sentir culpa eh, porque la persona puede decir, a lo mejor mi hijo tiene esta condición emocional porque yo hice algo eh, para ocasionar esto. Esa se llama la culpa por la causa. Existe también lo que se llama la culpa moral, que es cuando la persona dice, mi hijo está padeciendo de esta enfermedad mental, como un castigo a algo que yo hice en mis años anteriores o en mi niñez, y yo ahora estoy pagando con mi hijo. Ese es otro tipo de culpa. Existe también lo que se llama la culpa por los roles. Por ejemplo, la esposa se le muere al esposo, la esposa tiene un esposo con enfermedad mental y ella puede sentir que ella nunca va a poder hacer las cosas tan bien como las hacía el esposo. Eso se llama la culpa por las obligaciones que usted tiene que cumplir. Está también una que es bien común entre las personas que cuidan de una persona con enfermedad mental, que se llama la culpa de ¿por qué a mi hijo le dio esto? ¿Por qué no me la dieron a mí? Que es en cierta medida como la culpa por estar bien, por gozar de salud, en vez de decir gracias a las fuerzas divinas de que yo estoy bien para poder apoyar a mi hijo. La persona se siente como que gozar de salud es en cierta medida como si se tiene que castigar a sí mismo por gozar de salud. Y las dos últimas son la culpa por estar pasando por el duelo y decirse a sí mismo, yo creo que yo no estoy sufriendo lo suficiente. Y la otra se llama la culpa por la recuperación, que es cuando la persona se está ajustando bien a esta situación, está tratando de hacer lo mejor posible por este pariente, hijo joven que está afectado por la enfermedad mental y puede y oye de otra persona que dice que el mundo se le ha derrumbado porque el hijo está con enfermedad mental y esa persona que estaba manejando bien la situación se puede decir a sí misma, se siente culpable de que ella no comparte ese nivel de desequilibrio que tiene el otro. Así que como usted se ha dado cuenta, por lo que yo acabo de decir, la culpa no es una sola forma de manifestarse y lo más importante es que ese es una carga que nosotros llevamos en nuestros hombros que no es necesaria. Ocurre, pero no es necesaria. Y lo que
lo que yo le sugiero, por ejemplo, un ejercicio que puede hacer alguien que tiene la culpa, por ejemplo, vamos a suponer que el padre o la madre se siente como que porque ellos tienen salud y el hijo no. Pues yo le sugiero que usted, cuando usted esté a sola, usted escriba una carta donde usted exprese todos esos sentimientos de culpa. Y al final hágase la siguiente pregunta. ¿En qué forma esta culpa me va a ayudar a apoyar a mi hijo o a mi hija? Esa es una pregunta que se puede hacer. Y la segunda pregunta que se puede hacer después que escribe la carta donde expresa toda su culpa, usted se puede preguntar, ¿cómo los demás me ven a mí cargando esta culpa? Cuando usted hace esa pregunta de cómo los otros ven a usted con todo ese sentimiento de culpa, usted va a ganar perspectiva externa, no la única perspectiva que usted está manejando, que es la suya. En la vida podemos manejar mejor los problemas cuando vemos ese mismo problema desde diferentes formas, ángulos, eh, diferentes eh, eh, formas de mirar la misma situación. Así que la idea más importante que quiero que se queden de esta pregunta en específico es que la culpa es normal, todos los seres humanos la sentimos en un momento u otro, es una carga innecesaria y tenemos que buscar la forma de liberarnos de ella para que tengamos la energía suficiente para manejar el verdadero problema que es los retos de nuestro pariente que vive todos los días con una enfermedad mental. Otra forma, otro ritual que yo le sugiero a las personas es que pongan todas las culpas, todas las cosas que ustedes se acusan a sí mismos, escríbanlas en unos papelitos, métalas dentro de un globo, cierren el globo y déjenlo ir hacia las nubes. ¿Por qué? Porque como les dije anteriormente, eso es una carga que les hace más difícil el manejo de su situación todos los días. Así que hay que dejarlo ir. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Y para culminar con esta hermosa presentación, la última pregunta, continuando con el tema de la culpa, ¿cuál es la función de esta culpa dentro del proceso de duelo por vivir con un hijo o hija con enfermedad mental? Es, la culpa es una consecuencia de que estamos vivos, de que queremos a nuestros seres humanos, a nuestros parientes, y que cuando nos encerramos en la dinámica de la culpa, estamos viviendo en el pasado y no estamos viviendo en el presente. Así que mi, mi recomendación para todos nosotros es que aceptemos que sentimos la culpa, no la neguemos, simplemente la aceptamos, escribamos sobre esos sentimientos o si podemos, si tenemos una relación buena con nuestro consejero, hablemos de esto, seamos honestos con nosotros mismos de cómo nos agobiamos nosotros mismos con estos sentimientos y busquemos la ayuda necesaria para poder sacar ese sentimiento de nuestro sistema, porque eso es un sentimiento que si no se procesa debidamente, nos come por dentro. Y nosotros necesitamos todas las energías posibles, habidas y por haber, para poder apoyar a nuestros seres queridos. Si estamos manejando la culpa de una forma que cada día va tomando más control de nosotros, entonces nos queda menos energía para poder hacer lo que realmente es la tarea más importante, que es apoyar a nuestro ser querido para manejar su vida y los retos de su enfermedad. Así que es normal, hablemos sobre ello, escribamos una carta donde saquemos todos esos sentimientos y busquemos un ritual para hacerle bye bye, porque ese es un sentimiento que es destructivo y nos puede afectar a nuestra propia salud. Y nosotros necesitamos toda la salud a vida y posible para hacer, para poder hacer el, el apoyo que nuestros seres queridos necesitan y se merecen. Muchísimas gracias, doctora Rodríguez, por tan valiosa presentación. Sin duda alguna, hoy todos nos vamos con un gran aprendizaje. Gracias a todos nuestros participantes por las preguntas y comentarios. Demuestran que todos tenemos un interés compartido, una pasión por la salud mental y romper el estigma dentro de nuestras comunidades.
Somos uno de los estados más diversos del país y para satisfacer las necesidades de nuestros residentes, los servicios y recursos de salud mental que brindamos también deben ser diversos. Antes de cerrar el seminario web, me gustaría compartir con nuestros participantes nuestro sitio web para que puedan revisar nuestros recursos www.naminj.org. Como recordatorio, le agradeceríamos que completara la encuesta al final de este seminario web para que podamos incorporar sus comentarios en futuros seminarios web. Gracias una vez más, doctora Rodríguez, por compartir esta hora con nosotros y gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Con esto concluye nuestro seminario web y un amable recordatorio de que usted no está solo. NAMI está contigo. Muchas gracias. Una linda tarde. Hasta luego.